Es una visita en donde los dos mandatarios pues han hecho definiciones políticas respecto a lo sucedido en Bolivia y de alguna manera estamos frente a una especie de restablecimiento de la normalidad diplomática. O ya el presidente nos dirá cuál es el estado de las cosas precisamente con motivo de esta visita. Bienvenido a CNN, presidente. Gracias por estar aquí a este programa al que ha estado en otras ocasiones, pero ahora ya como presidente en funciones. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Carmen. Un gran saludo al programa. Bueno, efectivamente, hoy día, en la reunión que hemos hecho con el presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos reiniciando nuestras relaciones diplomáticas bilaterales. Debemos lamentar que durante el gobierno de facto, las relaciones entre Bolivia y México no han sido las mejores. Por el contrario, ha habido algunos abusos allá, tanto en la embajada como en la residencia de la embajadora, donde han sido rodeados por policías y todo ello que ya aquí en México conocen. Una reivindicación, por lo tanto, a todo lo que se ha estado haciendo allá, a nuestra propia embajadora que ha regresado a Bolivia felizmente y que nos está permitiendo tener este tipo de reuniones con el presidente López Obrador, donde se han definido varias líneas de acción de hoy en adelante en nuestra agenda bilateral. Presidente, bueno, debo decir que ha llamado la atención este giro en relación a su discurso de toma de posesión, el discurso suyo, de su vicepresidente, que tenía este tono de conciliación, de pacificación, de reconciliación casi, si me lo permite, y esto que fue un mensaje político y social en un primer momento, ahora para muchos se ha trastocado en una situación, para decirlo como lo he escuchado en unos analistas bolivianos críticos de usted, un acto vengativo. ¿Qué me diría respecto al estado de las cosas y a cómo algunos están interpretando su primera postura respecto a lo que hoy sucede, particularmente con el encarcelamiento de la señora Áñez? Nuestra postura no ha cambiado en absoluto, Carmen, con respecto a lo que nosotros proponíamos en campaña. En campaña hemos recorrido los 9 departamentos, donde lo hemos dicho siempre, en todas las entrevistas que nos han hecho en los medios locales allá, donde decíamos que hemos encontrado un pueblo con mucho dolor, y que nos pedía dos cosas. Nos pedía recuperar la patria y justicia. Porque para entender lo que está sucediendo en Bolivia, donde escuchamos voces que solo salen de un lado a decir su verdad, ¿no? Su planteamiento, su punto de vista muy particular, muy propio, es que dicen ellos que estamos generando violación de derechos humanos, que estamos siendo contra el debido proceso. Yo creo que hay que aclarar primero que el gobierno nacional no ha iniciado este juicio. Este es un juicio para la señora Áñez que viene ya de la legislatura anterior, que ha ido su curso normal, progresivo, el avance normal de los juicios que tenemos acá en nuestro país, y que por lo tanto lo único que se ha revelado ahí es que el avance de este juicio está permitiendo que la señora Áñez esté con un arresto preventivo. No solamente por este cargo, nosotros como gobierno nacional de manera muy clara no podemos permitir actos de corrupción que desde nuestro punto de vista tienen que ser investigados y bueno, la justicia es la que tiene que decir si habrá sanción o no al respecto. Hemos presentado varios temas que en eso sí el gobierno nacional ha presentado en contra de la señora Áñez y su gobierno. Temas como corrupción en Entel, en YPFB, la compra de respiradores con sobreprecios, el crédito del Fondo Monetario Internacional, en fin, una serie. Hay compras de gases lacrimógenos, hay una serie de cosas que se han habido durante todo este tiempo.
Nosotros no hemos cambiado, les repito, nuestro discurso. Esto proviene de un juicio que viene de tiempo atrás, no es nuestro, y que por una parte nosotros también lo hemos dicho: justicia. Justicia porque, Carmen, y esto es muy importante en el contexto eso de entender lo que está pasando en Bolivia. Entonces, nosotros no nos mueve en ningún momento ningún afán de odio, de venganza. Lo único que nosotros hemos planteado, y lo decimos con claridad, lo hemos dicho en la campaña y lo decimos ahora con claridad, Carmen, es que a nosotros nos mueve el afán de justicia para el pueblo boliviano. Justicia porque no puede ser que alguien instruya apretar el gatillo a los militares y ahora quieran desentenderse de la situación, y cuando eso sucede, está violándose derechos humanos, está violándose debidos procesos inexistentes. Esos son argumentos simplemente por eludir a la norma legal. No hemos cambiado, por lo tanto, nuestro planteamiento. Justicia es lo que queremos, no es ni odio ni venganza. Lo único que queremos es que avance la justicia en el país para que se esclarezcan estos hechos que, repito una vez más, porque lo voy a repetir, porque los medios de comunicación que usted y los opinadores que usted ha consultado nunca van a hablar de los 36 muertos, tanto en Sacaba, en Cochabamba, como en Secata, en la ciudad de La Paz, y otros. Hay en Guayani, en La Paz también, hay otros muertos también en norte, en norte de Montero. En fin, son varios casos que realmente deben ser investigados y esclarecidos por bien de las familias en Bolivia, Carmen. Destacaron tanto usted, presidente, como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y así está en el comunicado conjunto el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto precisamente a estas dos masacres, y ambos hicieron un reconocimiento de lo que significó la investigación y la exposición desde la justicia interamericana de estas muertes y masacres en medio de esta crisis tan grave. Así es, hay una comisión interamericana que está haciendo una investigación allá. Va a llegar seguramente a conclusiones que el pueblo boliviano lo conoce porque lo ha vivido en carne propia, y estamos seguros que eso va también a coadyuvar a la investigación que se tiene que realizar en el país para encontrar a los responsables, para que nunca más pueda ocurrir esto en Bolivia, Carmen, ni en Bolivia ni en cualquier lugar. No puede una muerte así con una bala emitida de un rifle de las Fuerzas Armadas o de la policía, en fin, eso se investigará. Cegar la vida de una persona y que no quede esclarecido. Entonces, nosotros estamos convencidos de que esas investigaciones nos van a ayudar a esclarecer todo lo que hoy el pueblo boliviano reclama. Déjeme, presidente Luis Arce, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, regresamos en esta conversación con el presidente de Bolivia, Luis Arce. Presidente, bueno, nos ha expuesto ampliamente precisamente la valoración que tiene respecto a lo sucedido. Déjeme plantearle algo para tratar de entender pues esta complejidad finalmente que ha vivido un país como el suyo, en donde usted ha sido con mucha contundencia un señalador de un golpe de Estado. El presidente mexicano también asume una postura en ese sentido. Déjeme preguntarle algo para entender la conjunción de elementos que se han vivido en su país. El Congreso mayoritariamente de su partido, mayoritariamente del MAS, en el trayecto de ese gobierno que se encabezó por parte de la señora Áñez, al final hizo viables decisiones, y además desde ese gobierno se convocaron a las elecciones de las cuales usted resultó presidente. Esta complejidad política, ¿cómo la entiende usted al final de cuentas? ¿Cómo se puede finalmente analizar, entender esta parte de la historia boliviana? Bueno, seguramente los abogados constitucionalistas tendrán muchísimos más elementos para explicar esto, pero en mi entendimiento, primero,
hay una inconstitucionalidad, una ilegalidad en el autonombramiento de la señora Áñez como presidenta, que es un primer elemento que hay que discutir. Habiendo renunciado la presidenta del Senado, le correspondía al presidente de diputados ejercer la presidencia, pero también lo hicieron renunciar. Si esto es así, ¿no? Si hubo las renuncias, les correspondía al primer vicepresidente. Primer vicepresidente en el Senado no estaba en la clandestinidad por el golpe de Estado, pero sí estaba, y eso del Senado tenía que volver nuevamente a diputados, y en diputados sí estaba presente en La Paz la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Riveros, del Movimiento al Socialismo, quien debería haber asumido la presidencia. Obviaron este hecho en el reglamento del legislativo y se fueron directamente nuevamente al Senado, donde la señora Áñez era la segunda vicepresidenta. Por lo tanto, ahí se cometió una irregularidad, por ponerlo de esa manera, en la aplicación de la normativa de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces es un elemento que eso está en discusión. Y luego se autoproclama presidenta, se hace poner la banda por militares, la señora Áñez, y empieza la negociación, porque hay una negociación pública que se hace para que se reconozca el mandato de la señora, donde participan varias organizaciones sociales y la misma Asamblea Legislativa Plurinacional, con el fin de pacificar el país, de que ya no hayan más muertes, etcétera. Ahí se firma un compromiso para que se llame elecciones. Pero ese compromiso no se cumple porque tenían que haberlo convocado a la brevedad posible. 3 meses es un gobierno transitorio de acuerdo a nuestra Constitución, en todo caso, si es que fuera, porque repito, el primer caso ya está en duda. 3 meses debería tener este gobierno transitorio, no lo tuvo más. Hay un juicio que viene de la anterior legislatura contra la señora Áñez, como decía. Hay otros por temas económicos, de corrupción, de desaparición de recursos, etcétera, que tienen que ser explicados e investigados por el órgano judicial. Déjeme, presidente, hacer una pausa y pues entramos en la parte final de esta conversación. Bueno, pues, presidente, nos despedimos en este último bloque. Déjeme preguntarle, bueno, sobre esta realidad que está viviendo el mundo y, por supuesto, Bolivia no puede ser la excepción. La pandemia que trae un conjunto de desafíos, por un lado, por otro lado, esta realidad política y social que se mantiene confrontada por muchas razones. Hemos visto la llegada de usted con un triunfo indiscutible, pero también hemos visto cómo los gobiernos subnacionales pues han sido ganados por autoridades de oposición, digámoslo así, a su gobierno. ¿Cómo es que se va a dar en un contexto como el que hemos hablado aquí, un nivel mínimo de coordinación, de colaboración para enfrentar precisamente desafíos económicos, sociales, sanitarios y lo que desde luego está aquí a la vista? ¿Cómo va a ser o cómo está siendo? Bueno, primero hay que ser objetivos en la evaluación. Obviamente que la gente que ha mencionado eso que usted dice no ha visto las cifras. El movimiento al socialismo ha ganado 240 municipalidades de 340 aproximadamente, lo que significa que hemos aumentado 15 municipios más de lo que habíamos ganado en las elecciones subnacionales del 2015. Por lo tanto, es equivocado pensar que hemos perdido. Claro, uno ve la evolución, siempre hemos perdido, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Cochabamba, en varias ciudades que tradicionalmente perdemos, pero eso no quiere decir que el movimiento al socialismo ha reducido su poder de influencia en varios municipios. Por el contrario, como le decía, hemos ganado en 15 municipios adicionales de lo que solíamos hacerlo. Evidentemente nosotros vamos a coordinar y estamos viendo justamente la problemática que vamos a abordar con varios de los municipios para poder reunirnos con cada uno de ellos y tocar los temas y la problemática que tenemos, porque nos quedan en adelante algunas tareas de coordinación. Es el caso de las vacunas, como usted mencionaba. Tenemos que coordinar la vacunación
en nuestro país, especialmente municipios, gobernaciones, porque la responsabilidad de la salud se encuentra dividida, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, entre el gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios, ¿no? Claro, cuando nosotros venimos al gobierno en octubre, les cambiamos el escenario, les hicimos participar, el gobierno nacional compró todas las pruebas antígenos nasales, el gobierno nacional compró absolutamente todas las vacunas para resolver el problema y se les pidió a los gobiernos departamentales y municipales que básicamente se dediquen a hacer la aplicación de las pruebas para detectar y medicar a quienes están enfermos y la vacunación propiamente tal. Entonces, eso es lo único que hemos pedido, eso es lo que nosotros hemos coordinado con los gobiernos municipales. En la gestión que usted tuvo en el área económica, cuando el presidente Evo Morales estaba como mandatario, bueno, pues Bolivia vivió crecimientos económicos bastante sorprendentes para el resto de la región. ¿Cómo está Bolivia en este momento y cómo está usted, que fue quien gestionó en términos de presidencia y de funcionario en la materia? Lo que está ahora en materia de economía. ¿Qué momento vive Bolivia y qué perspectiva tienen después de haber vivido lo que vivieron? Bueno, encontramos un país quebrado, todo lo que habíamos hecho realmente se esfumó, empresas públicas sin inversión, sin recursos, básicamente empujadas a la quiebra. Nosotros crecíamos al 4,5% de Producto Interno Bruto. El 2019, hasta septiembre, estábamos por encima del 4% de crecimiento. El crecimiento anual del país en ese año fue de apenas 2,2%, positivo todavía. Pero ya el año 2020, por el mal manejo de la pandemia y todo lo que sabemos, y el mal manejo económico, porque no se olviden que en Bolivia recién en marzo empezamos a mirar la pandemia, en enero, febrero no hubo ningún efecto de la pandemia y estábamos ya mal. El crecimiento fue de menos 11%, una recesión de menos 11%. Fuimos uno de los 3 países, lo hicieron muy mal en economía el año pasado, de acuerdo a las estadísticas, y uno de ellos fue Bolivia. También hemos tenido un alto endeudamiento externo, interno, que lo hemos verificado, un déficit fiscal extremadamente alto. Hemos rebasado el 12% de déficit fiscal en el gobierno de facto, lo que realmente es un panorama absolutamente catastrófico que hemos recibido hacia el país. Desde el primer día nos hemos puesto a trabajar no solamente en la recuperación de la economía, reactivar la inversión pública, aplicar nuestro programa, sacar el bono contra el hambre, que es una medida que apunta a reactivar la demanda interna, políticas de crédito al 0,5% para industrialización con sustitución de importaciones, en fin, toda la estrategia de política económica ya las hemos ido promoviendo a través de normativas en nuestro país. Estamos viendo éxitos interesantes, ya algunos indicadores que están reaccionando rápidamente con todo lo que hemos hecho. Estamos muy alentados al respecto, pero no solamente nos hemos dedicado a la economía, nos hemos dedicado a la salud. En tan poco tiempo hemos traído pruebas antígenos nasales, pero sobre todo hemos comprado vacunas, ¿no? Si uno compara, hay algunos gobiernos todavía que están mucho más altos que nosotros y que no pudieron comprar vacunas. Nosotros sí lo hicimos. Estamos comprando y estamos ya en el proceso de vacunación en Bolivia en tan corto tiempo. Estamos recuperando la educación, hemos recuperado nuestra cultura, en fin, hay un proceso de renovación de todo lo que estamos haciendo en nuestro gobierno por el bien del pueblo boliviano y ellos lo saben, están sintiendo en su bolsillo paulatinamente las mejoras de ello. Bueno, pues seguiremos hablando, si me lo permite, presidente Luis Arce. Gracias por esta conversación para CNN y hasta la próxima. Buenas noches. Cuando guste, Carmen. Hasta luego. Muchas gracias.